Voy a leer en favor de todos los primeros versículos del capítulo 6, porque si Dios nos da la vida, hoy concluiremos nuestra lectura juiciosa juntos de Primera de Timoteo. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ya hablamos muy bien acerca de esta parte y actualizamos a nuestro tiempo actual cómo sería la relación entre empleados y patronos, y también vimos que en el momento en que Pablo escribe a Timoteo, la esclavitud existía, entonces la relación era amos y esclavos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Aclaramos allí que miren cómo empiezan a aparecer las autopistas de la carne cuando uno se desvía a enseñar otras doctrinas. Toda doctrina que no sea la que nosotros conocemos es falsa. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. Entonces empiezan las personas a caminar en la carne para poderlas defender, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Haciendo referencia a esta palabra piedad, a veces uno se olvida que viene juiciosamente leyendo el capítulo 1, el 2, el 3, el 4 y llega al 5 y al 6, pero cuando él habla acá de la piedad, nos tenemos que regresar al capítulo 3, en donde nos explicó cuál es el misterio de la piedad, para que sepamos entonces cuál es la verdadera doctrina. No es algo que nosotros nos imaginemos, sino que la carta misma nos dijo qué era la verdadera doctrina. Por eso Pablo, que hace una comparación, aquí coloca cómo se deteriora aquellos que por ganar dinero empiezan a pervertir la doctrina y entonces toman la piedad como fuente de ganancia, como llenar sus bolsillos, y caen en aquella sentencia que el Señor dio en el Evangelio: no podéis servir a Dios y a quién, y a las riquezas, porque termina uno amando al uno y odiando al otro. No compaginan. Gracias. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vuelvo al punto, a esta piedad a la que se refiere, haríamos bien en dejar ahí, permítanme por favor, en aras de lo que estamos haciendo, para que miremos según el mismo Pablo qué es el misterio de la piedad. Creo que está en el capítulo 3. En el 3:16. Sí, perfecto, gracias María, muy bien. Pablo le había dicho, estoy en el 3:15, ya le había dicho a Timoteo que esta carta se lo estaba escribiendo para que enseñara bien. Por eso le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en qué? ¿En dónde? En la casa de Dios. Ya sabemos que no estaba refiriendo a ladrillos, sino que la casa de Dios, según la escritura en Hebreos, somos nosotros. Nosotros somos la casa del Dios viviente, que está conformada por piedras vivas. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, solo desde la casa de Dios se puede exponer cuál es no sé si salga a decir la verdadera verdad, no, la verdad. Y aquí aclara, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquellos que enseñamos y aquellos que pretenden enseñar, entonces son personas que deben saber muy bien qué es lo que enseñan, pero la Escritura no nos deja la imaginación nada. Por eso hay que leer y leer y leer, y además de leer, permitir que Dios nos la pueda revelar.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y aquí aclara cuál es el misterio de la piedad. Tiene varios puntos, por eso subdividimos tanto este versículo. Dice, ¿qué forma parte del misterio de la piedad? Mira, que Dios fue manifestado en carne. Evidentemente, el Señor Jesús, que es Dios, se hizo hombre. Luego dice que fue justificado en el Espíritu, segunda parte de ese misterio de la piedad. Estoy en el 3.16, parte C de la Reina Valera. Justificado en el Espíritu se refiere a básicamente dos posibilidades. Me inclino por una de ellas, pero le dejo a usted la libertad. Una es que cuando el Señor Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. La voz del Padre que está en los cielos dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Muy bien. Pero la otra es que cuando el Señor Jesús es sepultado, el Espíritu, según Hechos capítulo 2, va y le da vida. Es decir, lo reclama con cuerpito y todo, porque ahí no había ninguna justificación para que la muerte hubiese puesto las manos sobre Jesús para retenerlo. Entonces también se cumple lo del Salmo, que dice, creo que es el 22, a ver, la pasión está en el 22, 23, 23, 24 y 25 de Salmos. En todo caso, en uno de esos salmos dice que sus huesos no serían quebraditos y que su cuerpo no vería corrupción. Entonces lo reclama con cuerpo y todo. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene potestad sobre él, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, y el Señor Jesús no había ¿qué? Pecado. Él pagó por nuestros pecados sin haber pecado. Entonces, al levantarlo de entre los muertos, esa parte del misterio de la piedad, entonces ya vimos. La primera es que fue manifestado en carne. La segunda es que es justificado en el Espíritu. La tercera es que es visto de los ángeles. Claro, vemos ángeles en todo el asunto del misterio del ministerio del Señor Jesús. Hablo del ministerio del Señor Jesús porque Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de edad de 30 años. Salmo 16:10, uy, gracias, estaba como alejadito, ¿cierto? 16:10, ¿qué dice señorita Sara? Micrófono. Rápido. Es más, su puesto debería ser por ahí al lado de la señora doña Yolanda. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tremendo, la palabra no se equivoca, gracias. Visto de los ángeles, mire esto. ¿Quién le anuncia a María que va a quedar encinta? ¿Un qué? Hasta sabemos cómo se llama. ¿Cómo? Gabriel. Muy bien. ¿Quién le dice a los pastorcitos que anda por ahí que deben ir a visitar al recién nacido? Los ángeles. Sí. Y el Salmo 49:9 también lo dice. Muy bien. Ok. Dice lo mismo. La invito a comer si encuentra que los huesitos no le harían quebrados. Entonces, o a cualquiera, ahora me tocará a todos. ¿Quién le dice a José que no tema recibir a su mujer, que lo que en ella está es por el Espíritu Santo? Un ángel. ¿Quiénes vienen y le ayudan a Jesús cuando está siendo tentado por el diablo sirviendo? Ángeles. ¿Quiénes están en el momento en que Él resucita en la tumba y le dicen a las mujeres que no teman, que ha resucitado? Los ángeles. ¿Quiénes están a disposición de Él cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, no, guarda tu espada, y le remienda la orejita a Malco y le dice, hombre, ¿tú crees que no podría pedirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles y ya cuadraríamos esto? Ángeles, ¿cierto? ¿Quiénes están en el momento de la ascensión? Mientras que estos están mirando atentos, viendo cómo desaparece en las nubes, se les aparecen en vestiduras blancas ángeles y les dicen, así como lo habéis visto irse, lo encontró. Diga pues. ¿Cuál es?
34:20. Salmo 34:20, ¿qué dice? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Apasionante, gracias. Muy bien. De todas formas, recuerda que hoy estamos en ayuno en la casa, en mi vida. Ok, listo. Visto de los ángeles. Entonces, y vemos ahora ese cerro de ángeles que hay en Apocalipsis por todos lados. Ángeles van y vienen. Realmente el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús que es Dios, fue visto. También, no solamente de los ángeles bien que no cayeron, sino de los que cayeron, empezando por el príncipe caído que es Satanás y todos los ángeles que se rebelaron con él, visto de los ángeles. Otra de las partes del misterio de la piedad es que fue predicado a los gentiles. Recuerda que este gran anuncio se lo habían apropiado y en principio solo era para los israelitas, pero en Efesios ya Pablo nos aclaró que parte del misterio oculto por siglos era que los gentiles también seríamos llamados a esta gloriosa redención por gracia en Cristo Jesús, tanto como los israelitas que creyeran en Cristo Jesús, para de los dos pueblos hacer uno. Pablo honra su ministerio acá en el misterio de la piedad porque él fue hecho predicador a los gentiles. Siguiente partecita en el misterio de la piedad es que una cosa es predicarlo, pero también fue creído. Esa predicación que se hace de Jesús es aceptada por la gente, y prueba de ello aún hoy en día y los que vengan en el futuro es que hay gente que cree en esa predicación del Evangelio. Y finalmente dice, recibido arriba en gloria. Es decir, cuando el Señor Jesús asciende, lo vemos, nos lo muestra Hechos, capítulo, cuando asesinan a Esteban, en el momento en que él va a morir, y está siendo apedreado, dice, veo el cielo abierto, veo a Jesús a la diestra. ¿Lo vemos o no lo vemos? Ahí está. Entonces, eso es lo que, a eso se refiere el misterio de la piedad. Por eso cuando nosotros estemos... Pastor, Hechos 7:56. ¿Qué dice, pastora? Hechos 7:56. Dilo. Qué tan lindo, qué humildad, cómo se prefieren los unos a los otros. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y 52. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ahí está, fabuloso, gracias amigo. Entonces miren, por eso no debemos despegarnos, capitulearnos, no sé si la palabra exista, ahí la acabamos de parir. Como estas personitas que quisieron hacernos un gran favor, y de hecho lo hicieron, en dividir los textos sagrados en capítulos y en versículos, pues ellos tenían que acabar en algún lado para poder dar continuación al siguiente capítulo, pero nosotros nos podemos dar ese lujo de pensar que Primera de Timoteo solo tiene el capítulo 6, y que del capítulo 6 solo está el versículo 6, porque cuando dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, aquí se está refiriendo a esa piedad del capítulo 3, versículo 16, bien subdivididito. Lo que Pablo nos está dando a entender acá en el versículo 6 es que no es que somos una especie de personas inocentonas que estamos contentándonos con tener techo, abrigo y lo básico y lo necesario para vivir en esta tierra porque sí, no, sino que el gran tesoro, la gran ganancia, observe el calificativo para esta palabra, dice gran ganancia, ni siquiera habla de ganancia, porque él está comparando lo que algunas personas, pervirtiendo el misterio de la piedad y tomándolo como fuente de ganancia financiera, están perdiendo. Los que están perdiendo son ellos, porque los que perseveremos en ese correcto fluir de la revelación, tenemos una gran ganancia, que no se refiere a bienes terrenales, sino que va inclusive más allá del vil metal. Por eso dice, gran ganancia es la piedad. Y aclaramos cuál es el misterio de la piedad para que sepamos qué es lo que estamos hablando, de esas cositas que nos acaba de decir por lo menos el 3.16.
acompañada de contentamiento. Entonces, Pablo, haciendo eco de lo que nos dice Eclesiastés capítulo 5 del versículo 10 en adelante, que también lo leímos, porque Salomón, siendo uno de los hombres multi extramillonarios de su época, que escribe Proverbios, escribe Eclesiastés, se narra de él en Primero y Segundo de Reyes muchas cosas, en fin, se menciona en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús lo mencionó. Él llega a la conclusión de que este es el todo del hombre. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1, creo, dice: temed a Dios y guardad sus mandamientos. Pero también en el capítulo 5 dijo que las personas que tienen dinero anhelan más y nunca están saciadas. Pablo hace eco a eso, porque dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Esta parte es importantísima, porque indudablemente aquí en estos primeros versículos estamos mirando personas que solo tenían, parece ser entre ellas Timoteo, el techo, la comida y la ropita. Y me imagino que tendrían burrito para dar la vuelta a la manzana, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿En qué debe consistir mi contentamiento? Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. De hecho, la situación financiera o económica, estando todavía en este siglo del mundo, a veces es como una ruleta rusa, a veces tienes y a veces no tienes, pero lo nuestro no solamente se refiere acá a la tierra, sino a lo porvenir. ¿Qué ocurrió? Algunas personas no contentándose con el sustento y el abrigo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Renovando qué? Nuestro entendimiento de líderes. Aquí ya no estamos renovando solo nuestra mente de ovejitas, no. Aquí estamos hablando que Pablo está instruyendo a Timoteo para que no solamente él sea un buen obispo de la congregación en Éfeso y haya unos buenos diáconos y diaconisas en la congregación de Éfeso y unos buenos ancianos que enseñen en la congregación en Éfeso, sino que también estamos renovando nosotros nuestra mente al pasar por este hermoso escrito del apóstol, guiado por el Espíritu Santo, porque nosotros que estamos siendo entrenados por el Espíritu para enseñar también a otros, recuerda que segunda de Timoteo 2 dice: busca también hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso es lo que Dios está buscando con nosotros. A estos que enseñamos nosotros tenemos que ser como un riel, llueva, truene, como el cartero, llueva, truene o relampaguee, con ganas o sin ganas, con finanzas o sin finanzas, aliviados o enfermos, con apoyo o sin apoyo, queriéndonos o odiándonos. El entrenamiento que Dios nos está dando es el que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dio a Timoteo. Eso es lo que anhela de nosotros en esta generación. Por eso dice: así que teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con esto. Que la cosa puede cambiar, bien, y si no cambia, también, porque nuestra gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y por eso aclaramos que es el misterio de la piedad. Sin embargo, algunos no fueron capaces de estar contentos, además no se afianzaron a la buena doctrina, al correcto enseñar del misterio de la piedad, y por ir tras las riquezas, entonces terminaron odiando lo que es eterno y terminaron amando lo que es temporal. Por eso, mire lo que ocurre. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias dañosas. ¿Qué no habría visto el apóstol en ese tiempo? Nosotros tenemos ya 2000 años de perspectiva y podemos escuchar sin fin de testimonios desafortunados en cuanto a haber abandonado esa primera fe. Mire que si es posible devolverse de la revelación para caer en la tentación de las muchas codicias que son dañosas. ¿Qué ocurre con ese amor al dinero? Dice, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aclara, porque raíz, como esto está en la clase anterior, voy a ir un poquito rápido, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Nuevamente, no es el dinero, es la posición que tengo
frente a Él. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, usa nuevamente la palabra, el cual codiciando algunos, mire qué pérdida tan grande, se extraviaron de la fe. Cuando estamos hablando acá de la fe, no es la fe para conseguir cositas. Ya vimos que el apóstol desde el capítulo 1 hasta este momento no nos ha prometido ninguna añadidura. Cuando está hablando acá, se extraviaron de la fe, recuerde que la fe es tener esa vida piadosa, completamente convencidos de que el Padre en Cristo Jesús ha depositado todo lo que un ser humano, así haya caído en Adán, cuando nace de nuevo puede encontrar y en quien deleitarse y obnubilarse y estar completamente extasiado o extasiada en lo que el Padre ha escondido en Cristo Jesús. A esa verdadera riqueza se refiere. Pero estas personitas se extravían de la fe. Cuando se extravían de la fe, de esa vida piadosa que nos lleva siempre a mirar hacia la eternidad y no dejarnos desviar por lo temporal, además fueron traspasados de muchos dolores. Se sufre. No sé si una persona así pueda volverse a montar en el asunto, es posible, pero las pérdidas son enormes. Ahora Pablo, recuerden que él hace acá una comparación de los que se extravían, ahora nos va a mostrar qué es lo que es no extraviarse. Entonces le dice Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre, ¿de quién? De Dios. Quiero que recuerde que Pablo se refería a Timoteo a veces como su hijo, ¿cierto? Pablo se podía referir a Timoteo de muchas maneras. Fueron muchos años de compañerismo en el cual Dios a través de Pablo fue decantando en la vida de Timoteo muchas cosas, pero ahora Pablo está diciéndole a Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Cuando habla de hombre de Dios, Pablo, conocedor de las Sagradas Escrituras, de los libros sagrados de los israelitas, seguramente está teniendo en mente a un Elías, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando Elías está en sus diálogos con Dios? Le dice, pues, y vienen unos soldados de parte del rey a buscarlo. El capitán de una de las compañías le dice, hombre de Dios. Y Elías dice, hombre, pues si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. Y ¡frum!, descendió fuego del cielo. Un hombre de Dios es como Eliseo también. Eliseo una vez subía y unos muchachos, que eran como 42 pelados, empezaron a gozarse a Eliseo y a insultarlo y le decían, calvo sube, calvo sube. Era un insulto para un israelita estar calvo, porque cuando una persona había tenido lepra o alguna llaga en su cabecita, ordenaban que lo raparan hasta que se restaurara y se consideraba inmundo como tal. Entonces dice que creo que 2 osas vinieron y despedazaron 42 muchachos. Hombre de Dios. Hombre de Dios es como cuando la mujer, que es la viuda del profeta, va donde Eliseo y le dice, mi marido, tu siervo, recuerden que se había muerto el marido de esta señora, pero fue a él como hombre de Dios. Es decir, es como cuando Samuel va a la casa de, ¿cómo se llama el papá de David? Isaí, y la gente estaba temerosa allí en la ciudad de Belén, porque cuando un profeta llegaba era como si Dios hubiese llegado, y entonces iba a premiar esa población o esa casa que visitaba, o a darle alguna exhortación, o inclusive llegó tu fin. A esa clase de hombre de Dios es que se refiere Pablo cuando habla a Timoteo y le está diciendo a Timoteo, pilas, usted, hombre de Dios, no se me va a extraviar como el criado de Eliseo, Giesi, que fue obnubilado por las riquezas de aquel general. Y entonces le dice, a usted, hombre de Dios, huya de esas cosas. Mira que este huir de estas cosas uno encuentra en Primera de Corintios, que Pablo le dice a los creyentes de Corinto, huyan de la fornicación. Aquí Pablo le dice a Timoteo, huye de estas codicias. ¿Por qué? Porque entonces la fornicación no solamente se da cuando tienes una relación sexual, la fornicación también se da cuando tienes una doble adoración. No se puede adorar a Dios y a las riquezas. Entonces, huye de estas cosas.
Para huir de esas cosas, entonces uno se debe dedicar a otras. Cuando le dice huye de la codicia y del amor al dinero, lo que le está diciendo es sigue la justicia. Nosotros ya estamos claros en esto. Cuando aparece la palabra justicia, es que en Cristo Jesús Dios Padre justificó todo. Entonces la justicia nuestra consiste en creer en Jesús, que es a quien el Padre ha escogido para que toda justicia se dé en Él y reconcilie en Jesús todas las cosas. Esa es la justicia a la que se está refiriendo, y muchas cosas más. Entonces a Timoteo, así aquellos se fueron codiciando el dinero y fueron traspasados de muchos dolores, aquellos y aquellas, a los que perseveramos, y parece que Timoteo está en esta parte de no ser boyante en la parte financiera, porque vamos a ver en esta segunda parte que veremos hoy, si Dios quiere, los que sí son cristianos y boyantes en la parte financiera. Entonces a Timoteo y a nosotros, Pablo nos dice, y sigue la justicia. En primer lugar, la piedad, ya vimos una gran explicación de lo que encierra la piedad, pero aquí está hablando de una vida piadosa, creyente, apartada del mal, etcétera, etcétera. La fe, ya sabemos, la fe en todo lo que acabamos de decir anteriormente. El amor, hemos estado hablando de algo muy especial, y es el amor. Yo creo que Dios nos está preparando para los viernes llegar a 1 Corintios capítulo 13 y entender cuál es ese amor en el que nos debemos relacionar. Dios, vimos la vez pasada, que decidió relacionarse con la humanidad con base en su amor, en el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es el amor que solo proviene de Dios. Este es el que nos habla 1 Corintios capítulo 13. Porque dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Mire que la relación fue en el amor. Cuando el Señor Jesús, me parece que está en la cruz del Calvario, está sirviendo a los discípulos cuando se ciñe la toalla para lavarle los pies, el evangelista dice, y estando con ellos los amó hasta el final. Ese mismo amor es el que Dios deposita en nosotros. El asunto con la palabra amor, permítame este paréntesis, es que en español uno usa la palabra amor para muchas cosas, así como hablaba con otros amigos, como usa la palabra puente. ¿Sí? Gracias. Es decir, para mí en español la palabra puente es un fin de semana largo con lunes incluido, de día de fiesta. Puente es ese espacio que mi buen odontólogo o odontóloga me llenó entre colmillo y colmillo después de ese balonazo. Puente es este que cruza acá sobre la avenida. Puente es ese, hey, Cristina, ¿me puedes dar el puente con John para yo hablar con él? Hacerme una relación. Tantas clases de puente, ¿cierto? Entonces, mire que con una sola palabra, lo mismo ocurre con el amor. En amor nosotros abarcamos el amor que tengo por mi novia, el amor que tengo por mi novio, el amor que tengo por mi mamá, por mi papá, con la misma palabrita, pero la palabra aquí es ágape, y es el amor de Dios única y exclusivamente, no más. Entonces, este amor es el que se hace referencia acá. Las relaciones entre que Timoteo debe tener con Dios, con él mismo y con los que dirige, es en ese amor ágape, ese amor precioso, ese amor extraordinario. Además también le dice, sigue la paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar prolongadamente. Otra palabra puede usar acá, ser usada es longanimidad, largueza en la espera, sin perder la fe, la esperanza. La mansedumbre, referida, en el Antiguo Testamento tenemos que Dios dice algo prodigioso acerca de un ser humano. Dijo, Moisés es manso, nadie tan manso como él. Esto está en Éxodo, en Números capítulo 12. Pero recuerden que mi buen Señor Jesús dijo en el Evangelio, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde ¿de qué? De corazón. Entonces, a esta mansedumbre se refiere, pero quiero que recuerden que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice, he ahí el Cordero. Y cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, mira qué bonito
la ilustración que nos trae la narración de los evangelios, porque una paloma que es bien arisca, digámoslo así, solo se podría posar sobre otro animal más manso que él, y es un cordero. Entonces, esa mansedumbre no es bobada, esa mansedumbre no es estupidez, esa mansedumbre es que como nacidos de nuevo, todo lo de Cristo Jesús en su carácter nos es impuesto a nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mansedumbre no es no hacer defensa, es hacerla correctamente sin necesidad de alzar la voz o pelear. Y aunque le acaba de hablar de mansedumbre, mira el contraste, le dice, pelea la ¿qué? La buena batalla de la fe. Estamos en una guerra. Pablo inmediatamente ubica a Timoteo y le recuerda, hey, nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero es una lucha, es contra principados y potestades y gobernadores. Además, usted y yo debemos mantenernos firmes, como dice Efesios capítulo 6, y después de haber acabado todo, estad firmes. Pablo también va a hacer referencia en la segunda carta, porque dice, he acabado la carrera, he peleado, algo así se despide, después lo miramos bien, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, una persona en la cual Dios deposita la confianza de dirigir también a otros, debe ser una persona que debe estar netamente consciente de que no estará en periodos de paz y de amistad con el enemigo que está en las tinieblas tratando de destrozar lo que todavía pueda, mientras le llega el asunto allá del lago de fuego y azufre que ahora vamos ahorita en Apocalipsis. Hasta el final él va a estar cumpliendo su función y hasta el final estaremos nosotros. Pelea la buena batalla de la fe. Y aquí quiero que miren algo que no se nos habla frecuentemente cuando nuestro énfasis era en las añadiduras, tanto con las ganas de escucharlas para que nos las prediquen, como con las ganas de enseñarlas cuando las enseñábamos. Cuando uno está detrás de las añadiduras, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para vestirme? ¿Qué hay ahí para tomar? ¿Qué hay ahí para comer? ¿Qué hay ahí para mi confort? Versículos como estos pierden totalmente su brillo. Y se nos olvida que desde el principio el Espíritu Santo viene hablando de la vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has conseguido, ¿de quién será? La vida de un hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Echa mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, eche, agarre, tome la vida eterna como un patrimonio que usted ya tiene en Cristo Jesús. Entonces, no se me vaya a desviar como ya hicieron algunos, pervirtiendo la doctrina y tomando la piedad como fuente de ganancia, y se apartaron de la fe, se extraviaron de ella y han sido traspasados de muchos dolores. A ellos les faltó fue tener en cuenta la vida eterna, que todo lo que perdieron lo hicieron para ganar algo que es temporal y que no se van a llevar, porque ya nos aclaró, nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. Totalmente claro, echa mano de la vida eterna. Pablo también le dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Mire que el llamamiento del Señor Jesús es a la vida eterna, siempre nos está haciendo énfasis. Cuando pasemos por el Evangelio de Juan nuevamente, tómese el privilegio de ir despacio en la lectura del Evangelio de Juan y se va a dar cuenta la cantidad de veces que nos habla de la vida eterna. Si usted lee la primera carta, la segunda y la tercera de Juan, va a estar mirando qué cosa tan asombrosa como nos habla de la vida eterna por todos lados. En las cartas de Pablo también. Entonces, a esa vida eterna no solamente ha sido llamado Timoteo, porque cuando Pablo se está despidiendo dice, me está guardada la corona. No solo a mí, sino a todos aquellos que. Entonces dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Y le recuerda cómo fue llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Se ve que hubo un evento en el cual Timoteo hizo confesión de su fe en Jesucristo, pero también, además de esa confesión de su fe en Jesucristo, hizo su confesión de servirle a él. Pablo lo que quiere darle a Timoteo, porque recuerde que también Pablo está colocando los cimientos de una iglesia que está naciente, así lleve ya varios años, como lo que ocurría en Éfeso, era mostrándole que cuando habla de esto, profesión, confesión, es de tanto valor aquel que se dedica como Timoteo a la obra del Señor, como el que estaba
en el comercio o como el que estaba en su oficio, dándole golpes a la tierra para vivir de ella, lo mismo considera Pablo que le debe transmitir a Timoteo: te has dedicado a una buena cosa. No vayas a pensar que no estás haciendo nada, ni dejes que los demás vayan a pensar que tú, por dedicarte a la enseñanza, a la dirección, no estás haciendo nada. Ya nos habló de que no hay que ponerle bozal al buey que trilla en uno de los capítulos. Ya nos habló de que aquellos que se dedican a la enseñanza de la palabra y a la predicación también son dignos de su remuneración. Eso es lo que Pablo está colocando como cimientos a la iglesia, digámoslo así, naciente, que se está formando para los siguientes siglos, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amigos, ¿están aquí o yo estoy muy emocionado? ¿Estamos acá? No. ¿Están aquí, amigos? Ah, bueno, qué gracias. Cuando le dice te mando, realmente era un mandato. Él ya le está hablando como un general a uno de sus dirigidos en el ejército de Dios. Le acaba de decir: pelea la buena batalla. Está en el campo de la milicia. Le dice: te mando delante de Dios, recordándonos que no le estamos dando informes y no le estamos dando testimonio y no nos estamos manejando bien para un hombre. No, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Entonces le hace referencia a Timoteo como creador, Dios creador. Dios es el que Dios no es el que le da vida a algunas cosas, sino que todas las cosas tienen vida, es gracias a Dios. Ese es el patrono al cual está rindiendo cuentas Timoteo. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, porque recuerden que el Hijo, el Señor Jesús, es a quien el Padre designó como comunicador. Dice, vamos a ver más adelantico, o ya lo vimos atrás en el capítulo 2, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única forma de comunicarnos con el Padre es ¿quién? El Señor Jesús. En otra ocasión, Felipe, hablando con Jesús, le dice: muéstranos al Padre. El Señor Jesús queda mirándolo y le dice: pues ¿cómo así? ¿No te he dicho que el que me ha visto a mí ha visto quién? Al Padre. Entonces dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de una profesión delante de Poncio Pilato. Cuando el Señor Jesús estaba delante de Poncio Pilato, en ningún momento desistió de que él era su llamado, de cuál era su llamado, de que él era rey, de que de Dios venía la autoridad que tenía Pilato, que él se le estaba sujetando a Pilato, puesto en autoridad por Dios, así él fuera pagano, y además le dijo: no tendrías ninguna autoridad si no te hubiese sido dada. Entonces, pero también cuando le dice: ¿eres tú acaso rey? Porque recuerden que lo que mandó a colocar Pilato en la cruz fue el rey de los judíos, y lo mandó a colocar en 3 idiomas. Jesús nunca dijo: no ponga eso, me da pena, yo soy muy humilde, y que no, él nunca negó lo que era. Sí, soy el Salvador, sí, soy el Rey, sí, soy Dios. Acá vamos a hacer pues. Es más, le dijo, creo que le dijo: es que yo nací rey, para esto vine. Pilato lo nombraron rey, Jesús nació rey. Entonces dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, él se apartó completamente de lo que venía haciendo. Él hasta los 29 años y 11 meses y 28 días estuvo en la carpintería, frente de esa cosa. Pero cuando se apartó para el ministerio, inició durante esos siguientes 3 años y medio su ministerio, estuvo completamente dedicado a eso. Nunca renegó de su profesión, la buena profesión delante de Poncio Pilato. Implica muchas cosas. Ese versículo tiene muchas profundidades que no sé si podamos ver más adelante, otras que el Señor nos muestre. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Aquí mácula es extrema pureza. Es decir, lo que nos ha sido dado por Dios para predicar tiene que guardarse puro. No le podemos meter ningún aditamento, no le podemos echar ninguna muletica, no le podemos incluir ni siquiera nada nuestro. Se defiende solo. Ya vimos qué es el misterio de la piedad. Ni reprensión. Ahora, ¿reprensión de quién? Del que acaba de decir.
te mando delante de Dios. Entonces, Dios es el que nos puede reprender cuando estemos manchando lo que nos ha sido dado enseñar y defender, en este caso la sana doctrina. ¿Y hasta cuándo debo hacer eso? Pablo dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, su segundo regreso. Y lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, que ya duerme juntamente con Pablo esperando la resurrección, nos lo está diciendo a nosotros mismos. Si en esta generación ha de regresar el Señor, entonces nosotros también sigamos. Y si no, en la siguiente, entonces nosotros también durmamos, pero sin haber renegado de la buena profesión que hemos hecho. La cual, esa aparición, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ya vimos en una ocasión que hacía referencia a soberano, ya sabemos quién es el Rey de reyes y Señor de señores. Indudablemente se está hablando del Señor Jesús, que es el que premiará a cada uno conforme a sus obras, ya no en este caso para ser salvos, sino si hemos construido con madera de nuevo hojarasca o con oro, plata o piedras preciosas. El único fundamento, ¿cuál es a propósito? El único fundamento que podemos poner, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Dice, el único, está hablando de Dios, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El asunto aquí, le suplicaría que escuchen esto nuevamente varias veces. ¿Por qué? Porque en este capítulo 6 hay una cantidad de cosas que es como para quedarse ahí. Cuando él dice el único que tiene inmortalidad, no es que sea el único que es inmortal, sino que es el único que puede brindarla. El único que puede brindar la inmortalidad, porque de hecho al darnos la vida eterna nos está hablando de inmortalidad al lado de él. Dice, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Aquí ya entra a referirse al Padre. Pero la gran bendición que usted y yo tenemos es que si usted observa a Moisés, cuando Dios está pasando y Moisés está escondido en una peñita porque quería ver el rostro de Dios, el Padre le responde, nadie verá mi rostro y quedará vivo, pero voy a pasar y te dejaré de ver mi espalda, mis lomos. Y dice que puso una mano y solo después Moisés vio la parte, el torso de Dios. Pero la gran ventaja es que si lucubramos un poco, uno solo puede ver al Padre escondido en la peña, que es Cristo. O no dice, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, que la roca que lo seguía era Cristo. Pero bueno, no nos metamos por ahí. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos el privilegio de que si hemos visto a Jesús, también hemos visto a ¿quién? Al Padre. Habita en luz inaccesible para los que no creen. Entonces dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ya sabemos por qué, porque para verlo hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, por siempre, para siempre, de todos los siempre y de ahí para siempre, siempre para siempre, puntos seguidos para siempre. Amén. Pablo tiene esa capacidad de parte de Dios, como todo aquel que es nacido, nacida de nuevo, de poder estar hablando de cosas. Miren hasta dónde nos subió, ¿correcto? Y ahora ¡prum!, vuelve y nos baja. Y dice, a los ricos de este siglo, ¿sí? Estamos por allá en el tercer cielo y ahora viene a decir, no, venga mentico, es que aquí en la congregación de Éfeso no hay hermanos solo de ven para abajo. Aquí en la congregación de Éfeso también hay hermanos billetudos y les está yendo muy bien. Y eso no es pecado. Lo que quiero es que reconozcan, parece decir Pablo, es que en una congregación pueden alternarse las dos cosas. Y no por ser rico vas a ser más y por ser pobre vas a ser menos o viceversa. El asunto con el rico y Lázaro que narramos en el Evangelio no es que el rico esté condenado por sus riquezas y Lázaro se salvó por su pobreza. No. Porque cuando el Lázaro despierta en el seno de Abraham, perdóname, estaba con Abraham, que la declaración de renta de Abraham dejaba en ridículo al rico que estaba al otro lado. Entonces no está refiriendo a eso, sino que en la sociedad de los seres humanos hay personas, en esa sociedad caída, hay ricos y hay pobres, hay personas de modo y hay personas que no lo tienen, y ambas pueden llegar al Señor Jesucristo. Entonces le dice,
A los ricos de este siglo, es decir, a los que manejan riquezas, manda que no sean altivos. Manda que no sean altivos. Entonces, Pablo le está diciendo, no sean orgullosos. Porque es que la plática a veces lo hace sentir a uno como que está mejor que el otro y como que es mejor que el otro y cuando no menos se cuenta, se da. No es así. Entonces dile a esos hermanos que están bien, y la palabra nuevamente acá es que, no es una sugerencia. Estamos hablando de una relación de un obispo llamado Timoteo, que posiblemente está en la condición de no estar, señora. Una pregunta. Claro que sí. En el 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Cuál mandamiento? La profesión que hizo delante de muchos testigos, de servirle a Dios como ministro, y por eso fue colocado al frente de la congregación de Éfeso. Para eso Pablo lo dejó ahí. Hubo un momento, parece ser, hija mía, que Timoteo no solamente creyó, Hechos 16, ¿cierto? Fue ahí. Hechos 16, cuando se lo encontró Pablo y era hijo de una mujer creyente y un padre griego, exacto. Y enseguida, ahora lo estamos viendo como ministro, como obispo, ¿correcto? Ese es el mandamiento. Es que el servicio al Señor es una cosa tremenda. Miren, cuentan de una persona que estuvo al servicio, Spurgeon, la reina. ¿Cuál era la reina? Victoria. No me acuerdo si era Vicky. En todo caso, le ofreció trabajar para ella en su palacio, a su servicio. Y él le respondió, lo siento, mi reina, gracias, pero no puedo rebajarme a hacer lo que usted me dice, soy predicador del Señor. Correcto, y ella lo entendió. A los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos. ¿Cómo la altivez va ganando en nosotros espacio si tenemos finanzas? Cuando uno pone la esperanza en las riquezas. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. El único cierto, mire, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor Jesús a usted nunca le va a cambiar. Dios siempre igualito. Y su palabra. Las circunstancias de la vida diaria sí pueden cambiar. Hay un proverbio que dice, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ellas ninguna, hacen alas como de águilas y se vuelan y se van, las cuales son inciertas. Entonces, no está diciéndole que es malo tener la riqueza, es malo que la riqueza lo tengan a uno, eso es lo que está diciendo. En vez de poner tu esperanza en cosas que son inciertas, ponla en Dios. Si no en Dios, sino en el Dios ¿qué? Vivo, en el Dios vivo. Ahora, ese Dios vivo que dio vida a todas las cosas, como acaba de decirle Pablo a Timoteo por la profesión que hizo Jesús delante de Poncio Pilatos, ¿sí? Ese Dios vivo es el que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia. No se sientan culpables por ser billetudos, Dios fue el que se las dio, y en abundancia. Ahora, ¿para qué nos las da? Y da como un mini curso de por qué nos las dio. Primero, pues, para que las disfrutemos. Cuando Pablo está diciendo para que las disfrutemos es, hombre, si tienes riquezas, vive de ellas. Pero es que yo leí en 1 Corintios capítulo 7 que dice que el que tiene bienes de este mundo como si no los tuviese. Preciso, no riñe con este pasaje, es decir, no se deje gobernar por ellas, sea usted el que gobierne, para que las disfrutemos. Uno, ¿qué más? Que hagan bien. Lo que le está invitando es a ser generosos. Se los recalca, que sean ricos en buenas obras, para eso lo tienen. Además que no sean amarrados, sino que sean ¿qué? Dadivosos. Dice otra parte del versículo, generosos. Esta versión Reina Valera es supremamente rica para los ricos y les dice qué hacer. No le está diciendo, no, tienen que hacer un voto de pobreza el tremendo, mejor dicho, como harapientos. No. Le está diciendo, disfruten, pero también añádale esto, porque algunos solo nos quedamos en disfruten. ¿Te acuerdas cuando de raya? Pues yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero acuerdan unos discos grandes que llamaban LP.
y se rayaban, y eso volvía ahí, te quiero, te quiero, te quiero. No, generosos. Ahora, eso les sirve para lo siguiente: atesorando para sí buen fundamento, ¿para lo qué? Por venir. Aquí me está hablando, no, ven, me voy a preparar para dentro de 10 años, no, me está hablando de ataúd para allá, me está hablando de, puede que esté vivo y el Señor regrese y entonces soy transformado juntamente con los que resucitaron para reunirme con Él en las nubes. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y mira, aquí era donde quería llegar. ¿Qué le dijo allá a Timoteo, a los que están, no tienen esta declaración de renta del versículo 17? Echen mano de ¿qué? De la vida eterna. Y mira lo que le dice ahora al rico. Que echen mano de ¿qué? De la vida eterna. Es lo mismo al pobre y al rico que creen, el ofrecimiento de parte del trono de Dios es el mismo, la vida eterna, nada que ver con lo temporal. ¿Estamos claros? Muy bien. Y se despide de esta forma en la carta y le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Créame que esta primera epístola, esta primera carta, es supremamente rica en cuanto a lo que Dios pretende que son nuestras relaciones entre congregados. No solamente del que dirige, sino de los dirigidos. No solamente de los que escuchan, sino de los que hablan. No solamente de los que son casados, sino también de los que son solteros. No solamente de los que tienen finanzas, sino también de los que tienen ausencia de ella. En fin, pero al final, Pablo vuelve y recuerda que está hablándole a Timoteo, la carta es para él. Él dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Yo creo que Timoteo andaba con esta cartica bajo el brazo y la leía todos los días. ¿Por qué? Se la llegó a aprender de memoria. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y vuelve al asunto. En el capítulo 1 empezó diciendo, algunos andan enseñando lo que no es. Y a él le dice, evite las profanas pláticas sobre cosas vanas. No sé si te ha pasado. Tú y yo ya tenemos acceso, por la pura misericordia de Dios, a haber nacido de nuevo. Fuera de eso, nos ha permitido renovar la mente. Hemos descubierto que cuando aparece la palabra de riquezas en la Biblia, no es con signo peso, sino que realmente las riquezas que han sido colocadas en Cristo Jesús. Es decir, el tema es inagotable. Cada vez que estamos llegando como, hey, todo lo que sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Por ejemplo, lo que hemos empezado a descubrir del amor como tal. Y del amor qué es y cuál es y por qué es. Y una vez se pone a hablar con él, indudablemente tenemos que tener contacto con los que no han nacido de nuevo, pero póngase bien seriecito en el papel de escucha nomás y se va a dar cuenta la cantidad de bobadas que habla uno cuando no ha nacido de nuevo, así sean importantes. Correcto. Pero además hay una banalidad profana de cosas que se hablan que pervierten la sana doctrina. Aquí no está hablando del partido, aquí no está hablando de qué bonito tener el pantalón hoy. Aquí está hablando de los que intencionalmente, habiendo pervertido la sana doctrina para tomarla como fuente de ganancia, empiezan a enseñarle a la gente para embolatarla. Entonces dice, evitando las palabras, las profanas pláticas, no platicas, sino pláticas, conversaciones, sobre cosas que vanas. Vanas es que no llevan a ningún lado, no sirven para la vida eterna, no hablan de lo que es la soberanía de Dios. Y aquí viene, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ojo, aquí no está hablando de inventar aparatos como audífonos y cosas así, no, aeronaves tampoco. Cuando se refiere acá a ciencia, es precisamente aquellos procesos de pensamiento que nos apartan pretendiendo ser profundas filosofías que tienen la respuesta de, no, a nosotros todo nos ha sido revelado en Cristo Jesús y es maravilloso. Entonces les decía que a veces uno se pone a dar cuenta de las bobadas que hablaba uno y de las que siguen hablando los que no han nacido, pero también con la misericordia que uno debe estar ahí sentado. Si esas situaciones de falsas doctrinas
me acaban de decir que evite esas cosas, que mejor no esté ahí. Pero si es para estar ahí, por si quizás Dios les da la oportunidad de nacer de nuevo y yo ser la partera o el partero, ahí estoy, ¿correcto? Pero Pablo le está advirtiendo a Timoteo ojo, hay talleres y hay conversaciones y hay seminarios que van a alejarte de lo correcto y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando, es decir, siguiendo a algunos, se desviaron ¿de dónde? De la fe, se pusieron de guapos ahí por allá y se perdieron. Y Pablo se despide con un contenido impresionante, la gracia. Si nos ponemos a hablar aquí ahora de la gracia, tenemos que volvernos otra vez a ver todos Romanos. Pero entonces cuando dice la gracia, el favor inmerecido de Dios para la humanidad, dado en Cristo Jesús para que todo aquel que no crea no tenga nada, a eso es a lo que refiere la despedidita. La gracia sea contigo, amén. Y se despide. Y nosotros nos vamos porque hay que madrugar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la gran posibilidad de estar aquí hoy, mirando y leyendo juiciosamente tu palabra. Gracias por la revelación que nos has entregado y que irá en crecimiento en la medida en que tengamos el privilegio de tener esa bendición de perseverar en la comunión contigo, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo. Nosotros acá, como santos y santas, apartados para las cosas tuyas, en esta generación, en este país y en esta ciudad, te damos toda la gloria y toda la honra también al único y sempiterno y soberano Dios que habita en luz inaccesible, al cual hemos visto, gracias a Cristo Jesús, porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, y además él mismo dijo que bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.